Estuve apoyando a un equipo que él conformó en la defensa del desafuero. La alerta sísmica la podemos incluir en los altavoces. Ese no es el momento. Bueno, el destino te lo marca. O sea, el destino ahí marca cosas que no puedes ir. No puedes hacerlo. Que regresé a la vida después de tener un paro cardíaco de 10 minutos. La reanimación final, el doctor Rieira me la hizo directamente con la mano. ¿Por qué se distanció con Marcelo, por ejemplo? El tema de la línea 12. Cuando hicieron este escándalo de la Casa Blanca, era muy fácil. A nosotros nos preguntan, oiga, ¿esta documentación es de ustedes? Y el mini Mancera, Carfus. Y, bueno, a ver, ese personaje, porque es un personaje ya de la política, sería un referente difícil de vencer. Y si llegara Claudia o Marcelo, ¿usted cómo se sentiría? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición de entrevistas que vamos a tener para conocer un poco acerca de los personajes que han dado pues, rumbo y vida a la política nacional. Tenemos padrino de lujo, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la confianza, por ser el padrino. Gracias, amigo. Y doctor, le contaba que nos conocimos hace casi 12 años, ¿no? Sí. En la campaña. Bueno, todavía me tocaron los debates que tuvo contra Martín, Oroña, sí. Joel Ortega, Alejandra Barrales. Y pues sin duda el tiempo siempre es un factor de cambio. ¿Cómo ha cambiado Miguel Ángel Mancera de hace 12 años a ahora? Pues mira, la verdad es que obviamente el tiempo pasa, ¿no? Te das cuenta que vas teniendo más canas todavía de las que ya tenía. Y también te va formando en muchos aspectos. Vas conociendo más de cada una de las tareas que vas desarrollando. En el caso concreto, en la jefatura de gobierno, mucho más de la vida política de la ciudad, mucho más de la vida política del país. Y eso nos ha permitido pues, tener una visión global. Yo creo que sí. El servicio público te instruye. La misma gente en el día a día te instruye. Oiga, doctor, usted empezó con un perfil policíaco, nada de la política, ¿no? ¿Ha sido difícil meterse en los terrenos de la política, doctor? Porque al principio su candidatura a la jefatura de gobierno, si bien todos la aplaudían en el público, en lo privado pues la pataleaban, ¿no? Sí, no fue sencillo, porque la verdad es que pues veníamos, como tú lo dices, de las tareas de seguridad, tanto de seguridad pública como de procuración de justicia, y llegar de repente a un esquema de política nacional, porque no solamente es la política propia de la Ciudad de México, que es una ciudad extremadamente política, sino era la política nacional, pues sí, no tenías apoyo en todos lados. Había una parte que incluso se resistía a que nosotros estuviéramos en esa tarea de la jefatura de gobierno. Pero bueno, pues las enseñanzas, te reitero, son de todos los días, y esa parte con la jefatura de gobierno tuvo su aprendizaje y su conocimiento político a fondo. Antes de entrar un poco a la Ciudad de México, le quiero preguntar, doctor, cuando usted decide ser jefe de gobierno, ¿cómo le decide? ¿A quién es a la primera persona que se lo dice en su círculo, ¿no? ¿Quién ha sido como su resistencia durante todo este pasaje en la política, doctor? Mira, cuando tomamos esa decisión, fue porque de veras había muchas organizaciones de la sociedad civil que nos alentaban,
algunas organizaciones sindicales, otras de la sociedad civil, amigos, amigas, y nos decían, a ver, están algunos comentarios y se está diciendo, ¿por qué no lo intentas? Yo la verdad hice un planteamiento muy serio, dije, a ver, yo no estoy afiliado a un partido político, no he estado con esta tarea de construcción de estructuras, no tengo esos apoyos. Finalmente se toma la decisión de, bueno, vamos a competir, y en ese vamos a competir, pues era una moneda al aire. La moneda al aire la comentamos en un círculo cercano. Yo estaba en la Procuraduría, entonces con quienes lo platico de primera instancia es con quienes estaban acompañándome como subprocuradores, que era mi círculo como más cercano de trabajo. Y ahí lo platicamos y bueno, pues ahí les dijimos que íbamos a ir a esta aventura, que era una aventura política. Okay. Así empezó. ¿Y en casa? En casa, bueno, pues en casa mis hijos estaban chiquitos y un poco lo platiqué con mi mamá y con mis hermanos. Sí. Con ellos lo platiqué, les dije que iba a ir a esta tarea y bueno, pues estaba emocionada pero preocupada también. Y yo me acuerdo que también en su momento su candidatura de, como usted dice, de toda la gente que aglutinó, pues fue también el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también le dio el visto bueno, ¿no? O sea, ¿usted ya conocía a Andrés Manuel de tiempo atrás? Yo tuve el tiempo para conocerlo cuando él era jefe de gobierno. ¿Usted qué hacía? Estuve apoyando a un equipo que él conformó en la defensa del desafuero. Okay. Me tocó estar en esas reuniones y aportar lo que yo conocía de la parte del derecho procesal, del derecho penal, de amparo, y así lo conocí. Después platicaba más con él, digamos que esas fueron las oportunidades en donde yo pude conversar, platicar con él. Una vez me invitó a jugar béisbol, que la verdad no, él juega mucho béisbol, yo era más que novato del béisbol cuando fui con él. Entonces esos fueron como los acercamientos que tuve con el hoy presidente. Y recuerdo, usted lo debe tener más claro en su memoria, el último día de campaña, ¿se acuerda que fue una gran caminata del Ángel de la Independencia al Zócalo, donde caminó usted con Andrés Manuel? Sí. Incluso yo tengo una foto de Jesús Ernesto, que era un chiquitín, y sí. Iban ustedes dos, y el calor de la gente. En algún momento de la campaña dimensionó ay, güey, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Pues la verdad es que fue muy intensa, fue una campaña intensa, fue muy acuerpada, había mucho ánimo, la ciudad estaba viviendo esa efervescencia y fue muy aleccionadora, muy aleccionadora. ¿Le costaba trabajo al principio los discursos? Recuerdo un poquillo. Me costaba trabajo primero salirte de los temas pues, a los que estabas acostumbrados a hablar, y ahora tener una visión mucho más global de otro tipo de necesidades y más allá de la posición de la Ciudad de México respecto del resto del país, de la posición global de la Ciudad de México respecto del mundo, porque es un referente. Sí, claro. Entonces, pues todo eso es lo que fuimos asimilando y rápidamente implementando también. Oiga, doctor, ¿y la primera vez que entró al Palacio del Ayuntamiento, a su escritorio, hay una escena muy icónica de House of Cards, sí, cuando Frank Underwood llega a la mesa de la presidencia de Estados Unidos y lo siente, ¿no? ¿Usted tuvo ese momento de sentir la jefatura? ¿Cómo fue para usted? Después de ir al hoy Congreso de la Ciudad de México, entonces Asamblea Legislativa, después de la protesta y una reunión que tuvimos con lo que pasaría a ser equipo de trabajo, me fui ya a la oficina precisamente, entré y efectivamente me senté ahí en la oficina de la jefatura de gobierno. Empecé a ver algunos documentos, porque pues ya se había pasado la estafeta. Entonces la preocupación de tener de repente ya la responsabilidad del gobierno de esta ciudad, pues comenzaba
ahí estaba y era, me acuerdo muy bien, era la tarde, debe haber sido alrededor de las 6:30, 7, casi hacia las 7 de la noche. Ahí fue cuando sintió el peso de la ciudad. Te sientas en el escritorio, estás en tu oficina y sabes que es tu responsabilidad. Okay. ¿Le llamó a alguien en ese momento? No, la verdad es que en ese momento me quedé en una reflexión muy personal y fue un momento que recuerdo muy bien y que disfruté mucho. ¿Alguien le llamó para felicitarlo? Pues tuve muchísimas llamadas, sí. La verdad es que hablaban diputadas, diputados, amigos, quienes estuvieron en la campaña, de todo un poco, familiares. Sí, varias llamadas. Oiga, ayer estuve haciendo mi tarea para la, sí. para la entrevista y bueno, estaba viendo que le contaba a René hace ratito que una vez me tocó un sismo en un 6º o 8º piso en Acapulco. Ajá. Pero te das cuenta del sismo por el golpe, ¿no? Sí. Es fuerte, ¿no? Y estás tan acostumbrado a que va a sonar la alerta y el golpe lo vas a recoger en tu casa, ¿no? Bueno, afuera de tu casa, ya a salvo. ¿Eso se lo debemos a usted? Mira, sí, a mí me tocó la implementación, no de la alerta sísmica, pero sí de la parte sonora de la alerta sísmica. Digamos que la sonorización de la alerta sísmica en la Ciudad de México, porque surgió además de algo que fue de conocimiento repentino, te platico. Sí. Iba yo llegando a mi oficina, en la jefatura de gobierno, cuando de repente empecé a escuchar la voz de alguien que estaba hablando por los altavoces y decía: estamos haciendo una prueba C4, bla, bla, todavía en ese tiempo. Me quedé con eso y escuché de fondo música, como música clásica. Entonces dije, oye, pues está muy bien, la verdad se escucha muy bien, se escucha muy claro. Y esa música, pues está en toda la ciudad, el mensaje está llegando a toda la ciudad. Y entonces le marqué a quien estaba encargado de entonces C4, ahora C5. En el gobierno lo transformamos en C5 y lo que le dije es: oye, la alerta sísmica la podemos incluir en los altavoces. Digo, porque tengo claro que hay muchas personas que no la escuchan. Tengo claro que hay muchas personas que no están o viendo la televisión o escuchando el radio o teniendo un teléfono con una aplicación. Y me dijo, sí lo podemos hacer. Me platicó cómo, por qué, bla, bla, bla. Y empezaron las pruebas y empezaron los recordatorios familiares. No, fue durísimo. Implementarla fue durísimo. La gente estaba muy enojada. Pero ahora a la distancia lo agradeces y incluso piensas que siempre estuvo ahí y no te acuerdas, bueno, gracias a esta anécdota que nos está dando, cómo surgió, porque sí ha salvado vidas. Sí, yo no tengo ninguna duda, además. Mira, no solo ha salvado vidas, sino ha dado tranquilidad a muchas personas que de otra manera hubiesen estado dormidas. Sí. Cuando comenzaron los movimientos fuertes, y el sobresalto que te genera es mucho más intenso que lo que puede ser el sobresalto de escuchar la alerta. Yo creo que se debe dar un paso más allá y debemos ir hacia la alerta visual por los sordos. Okay. Obviamente deberemos de ir a la alerta visual porque eso le daría un plus a muchas personas que no están atentos o que no perciben el tema de la alerta sísmica, pero que sí la pueden ver. Y aprovechando, leí en una entrevista o escuché en una entrevista que también el sismo del 17 fue lo que le llevó a tomar un poco la decisión de ya no ir por la presidencia, ¿no? Sí. Vio lo que pasó y le pareció muy irresponsable irse. ¿Por qué no me podía ir, no me podía salir, porque teníamos prácticamente paralelo al sismo, teníamos que salir de la jefatura de gobierno. Era imposible. La ciudad en ese momento tenía una demanda brutal en agua,
en reconexión de energía eléctrica, en atención Damnificado, humana. sí. Era brutal todo el impacto. El impacto del sismo del 17 no se dimensiona solamente cuando lo vives, como responsable de restaurar la vida de una ciudad. Como responsable dentro del cargo y como una persona con responsabilidad, ¿no? Porque Sí. pues ahora, digo, no quiero meterlo en problemas, pero ahora pues sí pueden dejar el cargo, aunque falten nombramientos, aunque estén quemándose la ciudad, aunque el país, pero sí habla de una personalidad con responsabilidad, ¿no, doctor? Sí, mira, había que sacrificar lo que podía ser el interés de continuar hacia una contienda, hacia un proyecto distinto, porque se tenía que restablecer los servicios, la atención humana y dejar diseñado lo que vendría a ser ahora, pues, lo que se ha entregado, ¿no? Todo lo que son las viviendas, todo lo que son la restauración. ¿Se arrepiente? No me arrepiento. Me parece que estaba en mi esfera de responsabilidad. Así como fue su momento 6 años antes, ir por la jefatura, sí. Este no era su momento. Ese no era el momento. Bueno, el destino te lo marca. O sea, el destino ahí marca cosas que no puedes ir. No puedes hacerlo. Ni modo. Así como cuando tuve el tema médico, ¿no? Que regresé a la vida después de tener un paro cardíaco de 10 minutos. ¿Y eso cómo fue, doctor? Pues eso fue un procedimiento que se iba a realizar, casi de esos como que son medio rutinarios. ¿Hace cuánto fue? 2014. Finales, okay. Noviembre. Finales de octubre, es decir, el Día de Muertos. Porque derivado del ejercicio que hago, mi corazón tomó una parte de endurecimiento, porque es un músculo. Ese endurecimiento de esa parte del corazón me generó una arritmia. Entonces lo que me explicaban los médicos es que cuando tú tienes una arritmia puedes generar un coágulo y ese coágulo se te puede alojar en una cápsula del corazón y después disparártela al cerebro o causarte un paro cardíaco, un infarto. Sí, claro. Entonces lo que me decían es, pues lo único que hay que hacer es, entran por la vena femoral, llegan a los ventrículos y queman los ventrículos, y esa quema de los ventrículos es precisamente para restablecer los circuitos del corazón. Y dije, pues maravilloso, así lo vamos a hacer. ¿Cuánto dura? Y me dice el médico, no, hombre, eso dura 1 hora, 1 hora y cuarto. 1 hora y cuarto de estar libre. Regresas a tu cama, te recuperas y, es decir, en 3 horas ya estás de regreso a tus actividades. Y yo les dije, pues muy bien. Me acuerdo que todavía hice una llamada a mi oficina. Les dije, voy a estar fuera de circulación aproximadamente 3 horas. Estaremos comunicándonos a las siguientes 3 horas. Sí, colgué. Todavía el doctor me dijo, ¿quieres que te cede o quieres que te duerma? Y le dije, pues mira, la verdad es que en este trabajo se duerme muy poco. Okay. Así que si podemos dormirnos un ratito, pues no estaría mal. Ok, pues anestesia general. Pues esas fueron las últimas indicaciones a una cirugía de más de 12 horas de emergencia. Porque el médico que llevó a cabo este procedimiento lo hizo mal y me perforó la arteria aorta. Entonces fue un derrame, ya sabes. Entré en emergencia, paro cardíaco, casi 10 minutos. La reanimación final, el doctor Rieira me la hizo directamente con la mano. O sea, masaje cardíaco al corazón, y eso fue lo que me hizo que regresara. Y cuando se recuperó, cuando abrió los ojos y se enteró de todo lo que pasó, doctor, fue poco a poco, porque yo primero me despierto y dije, no, yo ya me iba, ¿no?
Y entonces me dicen, hubo una pequeña complicación, hubo que hacer una cirugía. Cuando me dijeron la palabra cirugía dije, algo pasó. Y luego volteo y veo monitores del lado derecho, monitores del lado izquierdo, sondas. Ni siquiera estaba yo consciente de que estaba en terapia intensiva. No estaba consciente de eso. Y así me fui enterando poco a poco de lo que había sucedido. Oiga, doctor, me da a mí la impresión de que usted es una persona como muy solitaria. ¿Sí es solitario? A veces sí. ¿Sí? Sí. O sea, como, me acuerdo en la campaña que sí tenía sus amigos, pero creo que con el paso del tiempo lo he visto un poco más solo, más alejado como de, pues sí, justo, ¿no? De las grillas, ¿no? Como que ha hecho su esferita, pero sí es una persona sola, doctor. Pues mira, la verdad es que no tengo así como que un gran grupo, ¿no? Un grupo enorme. No. Tengo muchos amigos y amigas, muchos, pero disfruto también mucho estar solo. ¿Qué hace solo? Escucho música, veo a veces televisión, leo algo, hago deporte, eso me gusta mucho. ¿No le cambió, no le paró al deporte después de la cirugía? No, lo primero que le pregunté al doctor, le dije, oye, me dijo, mira, vamos poco a poco, vas a tener que hacer unas terapias de fortalecimiento de tu corazón, porque el corazón tuvo finalmente 3 perforaciones. Entonces, pues como todo músculo había que esperar a que estas se regeneraran, lo que habían suturado tuviera su recuperación, todo, ¿no? Un poquito. Oiga, doctor, ¿y cómo maneja este balance entre el trabajo y el descanso? O sea, ¿cómo? También me da la impresión de que trabaja un chorro. Sí soy muy activo, o sea, la verdad quiero estar trabajando, me gusta estar generando, produciendo, haciendo, hablando de cosas, pero me doy tiempo para hacer también lo que me gusta, como te digo, deporte. Ahora, ¿Todavía practica box? Ahora sí, todavía. Practico 2 veces a la semana box. Me gusta mucho el pádel. Okay. Ahora es un deporte, la verdad. A Ñorbe creo que le gusta, ¿no? También el pádel. Sí, hay varios que les gusta el pádel. Pero ese me encanta, en especial. Digo, es un deporte muy social. Me gusta, todavía corro algo, algo de funcional también. Ok. Oiga, doctor, dicen que la motivación más pura es el ejemplo. ¿Usted quién es su ejemplo? ¿Quién es su referente? Me gustaría en lo personal y en lo político. Bueno, en lo personal siempre ha sido mi padre. ¿Su padre? Él para mí es una persona que fue muy trabajador. Trabajaba demasiado, pero siempre estaba preocupado porque todo el mundo estuviera bien. Entonces, sin duda es un ejemplo para mí. ¿Y en lo político? En lo político yo creo que han sido diferentes etapas. ¿Sí? O sea, yo he conocido a mucha gente que me ha servido para ir conociendo la política. Okay. Oiga, doctor, en su paso en la jefatura de gobierno, pues le bajó la velocidad a la ciudad, se reforzó el alcoholímetro, Sí. La alerta sísmica, médico en casa, pero yo creo que uno de los más grandes, porque incluso yo lo leía en sus declaraciones, fue el Estado 32, ¿no? Sí. ¿Qué fue para usted cumplir ese? ¿Fue lo más grande, cree? Mira, ese era como un pase de estafeta de una lucha política, sí, de años 97, y años, ¿no? y años. Sí. Alguna vez platiqué con Porfirio Muñoz Ledo y le decía, es que ya vamos a llevar más de 12 años. Me dijo, no, más de 100. Y le digo, bueno, sí, en la referencia histórica debió haber sido. Me dijo, sí, pero bueno, pues desde que se estuvo insistiendo y no se podía, y otro sexenio y no se podía, y otro sexenio y no se podía, a nosotros nos tocó lograr
que la Ciudad de México fuera lo que es hoy. Y eso es buenísimo para mí, me parece muy interesante. Pero sí lo llenaba de orgullo Sí, usted, ¿no? O sea, muchísimo orgullo, muchísimo, porque lograr la reforma política de la Ciudad de México nos ha colocado simplemente en algo que nos habíamos propuesto, que le habíamos ofrecido a la gente y que se lo cumplimos. Y también empezó usted con esto de las grandes letras, ¿no? ¿Se acuerda que Sí, en el Zócalo estaba los el volumétricos CDMX? CDMX, la marca de la ciudad. Exacto. Siempre se había querido hacer una marca de ciudad. Hubo Como muchas Nueva York, propuestas, ¿no? Sí, como New York. Siempre hubo muchísimas propuestas. Y entonces yo caí a la cuenta al final que New York, la N y la W, que donde la veas sabes que es Nueva York. El símbolo, todo lo que se logró con esos logos, se podían hacer en la Ciudad de México. Y no tenía que ser algo así como lo que se estaba pensando, porque se le buscaron muchas posibilidades. Me acuerdo una que se buscó Bésame Mucho y no sé qué tantas que se intentaron, pero no prendieron. Y el CDMX solito pegó. Viendo su legado, ¿cree que el chilango ha sido injusto con usted, doctor? ¿O la política ha sido injusta con usted? Yo creo que las cosas pasan y yo me encuentro mucha gente en la calle, me saludan muy bien y me platican y me dicen cosas como las que tú me acabas de decir. Oiga, esto, y nos gustó mucho esto, cuando yo vivía allá y viví contento cuando pasó esto, pasó lo otro. Nosotros hacíamos las clases masivas de deporte. En Reforma, una clase gigantesca de yoga. No, y usted sí iba. Sí, íbamos y practicábamos, además le dábamos duro. Entonces, pues son cosas que se fueron haciendo, algunas que... ¿El paseo ciclista nace con usted? No, el paseo ciclista nace con Marcelo Ebrard. Ok. Pero yo siempre he creído que las cosas que funcionan, pues hay que potenciarlas. Entonces lo que hicimos fue potenciarlo. O sea, hacerlo más grande, macro, de más distancia, de mucho mayor participación, con otro tipo de planteamiento. Pues el Maratón de la Ciudad de México, nosotros lo dejamos en el top 10. Eran dentro de los 10 primeros, no sé cómo esté ahorita. La Fórmula 1. La Fórmula 1, la UFC, la NBA, la NFL, porque yo estaba convencido que la Ciudad de México tenía un motor que estaba como cascabeleando, que era el turismo. O sea, la Ciudad de México no se veía como un lugar para hacer turismo, sino como un lugar de paso o para hacer negocios o para hacer trámites. Oiga, doctor, ¿y cómo vivió justamente la decadencia un poco del poder y de las actividades? Porque sí tenía usted 5 eventos al día, que eran incubribles, sí, para los reporteros, y cuando deja la jefatura, como estancarse, estancarse me refiero al meterse a la oficina en el Senado. ¿Cómo manejó toda esa adrenalina, doctor? Pero también me daba mi adrenalina en el Senado de estar buscando las iniciativas y estar hablando con los grupos, y más adrenalina cuando nos quisieron disolver el grupo del PRD, y más adrenalina con los ataques y más, o sea, todo eso la verdad es que nos ha dado... ¿Hay palabra en la política, doctor? Sí hay palabra en la política, pero... ¿Quién podría decir que son sus amigos, o sea, de la política? La política, como dice mi amigo Dante, no es, sino va siendo. Va siendo, siempre me dice eso. Acuérdese que la política no es va siendo. Y le digo, oiga, senador, esto, presidente. Le digo, presidente, pues presidente de MC. La política no es va siendo. Esto no va a ser así. Le digo, ¿por qué no va a ser así? Porque no es va siendo. Se ríe. Pues, un gran amigo, el senador Dante, el senador Osorio, el hoy gobernador Curi, Ricardo Monreal, Claudia Ruiz Massieu,
Claudia la Buena. Bueno, la propia con Xochitl, te diría de todos los grupos. No hay un grupo donde no tenga amigos. Giovanna del PT, Alejandro Yáñez del PT, de Morena varios de los que están ahí, Ginio. Yo con todos platicábamos perfecto. Pero luego, ¿por qué se distanció con Marcelo, por ejemplo, doctor? El tema de la línea 12, yo creo que fue... Él ayer estaba checando una entrevista y él dice que usted fue con Osorio a acusar que la Casa Blanca. Pues eso pasó o no pasó. Claro que no. Cuando hicieron este escándalo de la Casa Blanca, era muy fácil. A nosotros nos preguntan, oiga, ¿esta documentación es de ustedes? Uh-huh. Y entonces, imagínate, tú veías en el registro público de la propiedad el sello. En mi gobierno había un sello. Uh-huh. Entonces, cuando nos lo muestran, ese sello no es nuestro, no es de nuestro gobierno. No, pero estos otros documentos tampoco es de nuestro gobierno. Pues, ¿de quién era? Pues del gobierno anterior. Pues, no es que vayas y acuses. Uh-huh. No, es que ellos hicieron. Pues ellos hicieron ¿qué? Yo cómo iba a saber si habían hecho o no habían hecho. Con Claudia se llevaba bien, ¿no? O sea, todavía en lo del sismo creo que hicieron como un trabajo coordinado. Nunca he tenido una diferencia con ella, más allá de lo que tuvieron que ser todos sus discursos políticos y todos sus planteamientos, que entiendo perfectamente. Así es la política, así es el ejercicio de gobierno. Pero no lo desmoraliza. Cada quien a su estilo. Doctor. Pero o sea, no dice... Porque lo entiendo. Mira, sería tanto como si me dijeras, oye, ¿y tu equipo que está en el otro bando, por qué se pasó? Pues porque así es esto, porque así son los intereses. Pero en una parte del ser humano, ¿no te duele? Si lo tomaras así, yo creo que tendrías que estar permanentemente con el psiquiatra y el psicólogo, y medicado. Si todo eso lo absorbieras, pues ya internado, ¿no? Okay. Oye, pero si es que era mi persona de confianza, sí, pues está trabajando ya con los de allá enfrente. De alcalde en Hidalgo. Pues, de modo. ¿Se entiende? Yo lo entiendo. Híjoles, a mí yo soy muy silvestre, yo creo, doctor, pero a mí sí me cuesta mucho eso de la traición, porque yo sí me lo tomo muy personal. Es que, cosas. ¿Sabes que yo lo veo que lo viven? El otro día platicaba con alguien en alguna alcaldía. No, es que fulano y se fue y ahora está con los... Le digo, pues eso sucede en las empresas, en los restaurantes lo vemos, ahí con mi familia. Oye, que el panadero ya se pasó con los de... En todos lados sucede. Oiga, doctor, aprovechando eso, yo en la campaña yo me acuerdo que platicaba mucho con Julio, con Luis. ¿Cómo se lleva? ¿Todavía se lleva con ellos? ¿Ya no se llevan? Los he saludado, sí, los he saludado. Y me acuerdo mucho que me contaban que jugaban de niños fútbol. Sí, los conocí desde niños. Y en este ascenso de la política, en el que le digo que yo lo siento, bueno, a mí me da esa impresión, ¿no cree que se fue quedando, o sea, que perdió como amistades, que se fue quedando solo? No, pues es que vas teniendo como reconfiguraciones. Ok, como lo decíamos del tiempo, ¿no? Va así es. Evolucionando. Y la vida te va colocando con personas, quizá que antes no estabas y que ahora estás, por las mismas circunstancias de la vida. Oiga, doctor, ¿y en algún momento, cuando deja de ser jefe de gobierno, siente ese impacto de ser el hombre sensación, el que buscaban los sindicatos, el que buscaban los grupos políticos, el que buscaban los secretarios, a de repente ya ser, pues ya no tener ese poder? O sea, ¿sintió como ese golpe? ¿No? Yo no lo sentí, la verdad. ¿Sabes por qué? Porque nunca sintió. Desde el día 1 me preparé para dejar de ser. ¿Para qué? Para dejar de ser. Okay. Entonces, cuando tú te preparas para dejar de ser, no te pega que ya no eres.
que se iba a acabar. Por ejemplo, a mí mi mamá me dice, pues por mucho que salgas en la tele, tienes que lavar tus trastes, ¿no? O siempre mi mamá es la que me va jalando. ¿A usted no? Fíjate que yo, en eso sí, volvemos al tema del solo. A ver, a mí nunca me hicieron una tarea de niño, ¿eh? Yo hacía mis tareas. Yo hice todos mis trámites. Nadie me ayudó a nada. A nada. A nada es a nada. O sea, mi papá, ni mi mamá, ni nadie. Ni un tío lejano, ni alguien. Oye, es que el tío le ayudó. No, nadie. Entonces, por lo mismo, yo sabía que era mi responsabilidad estar centrado para cuando dejaras de ser. Sabía que iba a haber una persecución cuando termináramos. Todo el mundo te lo dice. Dice, el año más complicado es el año 7, no el 6. Espérate. Claro. Y yo veía a mis compañeros que seguían en el ejercicio del poder, del gobierno, y decía, cuando terminen. Y mira, varios así. ¿Volvería a ser jefe de gobierno? Sí, feliz de la vida volvería a ser. Lástima que la Constitución lo impide. Sí. Pero sí sería algo que lo dejó... Me encantaría. ¿Sería su mayor satisfacción esa? Me encantaría, porque llevaría a cabo muchos proyectos padrísimos en esta ciudad. Oiga, y bueno, sabemos que va a competir en el proceso interno. Dice que las reglas están... Pues, que usted quiere competir. ¿Para qué quiere competir, doctor? Pues para ver si ganamos. Tengo compromiso con muchas personas que creen en el proyecto, que creen en lo que les hemos platicado del gobierno de coalición. Ahora ya todo el mundo habla del gobierno de coalición. Pero cuando yo empecé a hablar de eso, como que no me hacían mucho caso. Es como lo que platicamos, ¿no? Lo del Estado 32, lo de la alerta sísmica. Ahora ya todos, pero nadie sabe de dónde surgió. Yo me acuerdo que de los primeros que escuché fue a usted, a Dante, a Beltrones y a Cárdenas. A ver, yo te diría que en el seguimiento yo seguí algo que habían trabajado con Beltrones, Mario Fabio. Yo se lo reconozco y siempre lo digo. Él prologó mi libro, el de Gobierno de Coalición. Okay. En la presentación de mi libro de Gobierno de Coalición estuvo Dante Delgado. Cuando impulsamos en el 2018 un proyecto, hablábamos de Gobierno de Coalición. Yo me quedé haciendo cápsulas, videos explicando el Gobierno de Coalición. Todo lo que he ido a hacer a las universidades es hablar de Gobierno de Coalición. Lo que voy a hacer ahora que voy a unas reuniones foráneas es hablar de Gobierno de Coalición. Eso es. Gobierno de Coalición. Eso es. Esa es su bandera. Estoy convencido que es algo bueno para México. Dejar atrás ya los sectarismos, los buenos, los malos, sino que todos juntarnos. Sí. ¿Y lo ve posible, doctor? En un país tan polarizado actualmente. Totalmente posible. ¿Sí? Absolutamente posible. Y si empezamos en lo micro en la ciudad. Pues ahora se lo han encargado a Gurría, ¿no? Que bueno. La Ciudad de México tiene en su constitución gobierno de coalición. ¿Cómo ve el destino de la Ciudad de México? En la Ciudad de México la alianza se ha comprometido a tener un gobierno de coalición. ¿A quién ve fuerte en la Ciudad de México? A Rubalcaba, a Santiago Tahuada, va a ir con mucho impulso Cházaro por el PRD. Ha levantado la mano Nora, Lobo. Yo creo que va a haber una depuración como esta que se está viviendo nacional, una de la Ciudad de México. Oiga, con todo respeto, y al mini Mancera, Harfuch. Bueno, a ver, ese personaje, porque es un personaje ya de la política, sería un referente difícil de vencer. Sí. No tengo duda. Tiene un estilo un poco como el suyo, ¿no? Que sí. Alejado de la política, más en las labores de seguridad. Sí. Pero con mucho impulso de la gente. ¿Qué le recomendaría?
que esté en la ola y que vaya sobre la ola. ¿A dónde lo va a llevar la ola? Que no, nada más que no se baje, porque te bajas de la ola y te caes. Ese sería el perfil que necesitaría. Es un buen perfil. Es un buen perfil. Pero le falta malicia política. Él no está en eso. ¿A usted le faltó malicia, doctor, política? Pues no, porque, a ver, si hubiéramos actuado con malicia política, yo creo que no hubiéramos desarrollado muchos de los proyectos que sí llegamos a consolidar. De entrada no se hubiera podido hacer lo de la Ciudad de México. Ajá. Sí, porque ahí sí Ve cómo comulgó a fracasaron, todos. en todos los intentos fracasaron. Comulgó a todos. En todos. Tiene una gran relación usted con, más allá de Manlio, con Osorio, secretario, con el propio presidente Peña. Sí. O sea, era usted como la bisagra con todos los con grupos. el ¿no? PAN y con el PRI, y con el PRD, y hablaba con todos. Oiga, Y doctor, sigo hablando con todos. y si llegara Claudia o Marcelo, ¿usted cómo se sentiría? Tranquilo. Porque los dos lo han agarrado de punching bag. Pues mira, como dice Dante, no es, va siendo, Va siendo. vamos viendo. Vamos viendo. Doctor, si fuera presidente, ¿viviría en Los Pinos, en Palacio No, Nacional? ya, ¿En su ya casa? ya los pinos ya es otra, ya es una historia pasada. Ok. Doctor, pues, ¿algo más que nos quiera agregar? Que vamos a ver cómo nos va con este frente y con apoyar un proyecto. Ojalá se entienda que no se trata de construir una persona, no se trata de construir a una personalidad, a una candidatura. Se trata de construir un proyecto. Un proyecto, es algo que decía mucho Manlio, ¿no? Ojalá. Antes de pensar en la persona, tengamos el proyecto. Eso. Eso es lo, para diferenciarse, ¿no? Eso. Porque Eso. la persona, quien sea, lo puede Eso. llevar a Eso. cabo. Eso. Perfecto. Doctor, pues muchísimas gracias, Gracias, por ser Israel. el padrino. Me También da muchísimas mucho gusto gracias al restaurante Peché, aquí en Salvador Alvarado 8, en la Hipódromo Condesa. Gracias al Peche. Muchísimas gracias. Gracias.